Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No fuiste capaz ni de decir, Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Alguna vez Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ya terminó? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio para preguntas incómodas. Y cruel soledad. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en el 103.3 FM El Puente. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir hasta llorar. Día viernes a las 7, por ahora el equipo se está completando en un programa especial porque tenemos una invitada. Este va a ser el segundo programa de Profe Pa' que vino con invitados internacionales. Andamos volando. Andamos Es volando. otro- ya es otro tuvimos nivel. al amigo John, que vino allá de Canadá una vez, ¿no? Y bueno, y ahora nuestra invitada se va a presentar. Estoy acá con Nidia Buenas. y esperando a André. Y capaz que no sé si llega Rafa, no sé. Y el Rafa está acompañando estudiantes en el teatro, pero tal vez llegue. puede acompañarnos. Bueno, y Alejo ahí en los controles, un programa más de Profe Pa' que vino. Programa del Zonal Oeste de ADES Montevideo, acá en el Puente FM. Antes de empezar hay que recordar que estamos haciendo la previa, que es Uruguay ahora en un rato. Ay, por favor, ¿habrá un programa que no haya un partido de fútbol? Juega Uruguay, No, ¿no? Uruguay, Trinidad y Tobago. Partidazo. Yo traje datos de datos futbolísticos traje. A propósito de la invitada. Ah, ¿sí? Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Sabe. No sé si te conviene esta conversación. Tú ves cómo la manejas. Presentate, que te vas a presentar mejor que nosotros a ti. Muchas gracias, buenas noches, soy Karin Johansson. Bueno, primero que nada quería dar las gracias por la invitación, es un honor estar acá y compartir con ustedes. Soy estudiante de pedagogía en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y también llevo varios años ya enseñando inglés y español en varios sectores, enseñanza para adultos, secundaria, bachillerato. Mirá, Bueno. ¿cómo? Lo primero me pregunto cómo llegas acá a Uruguay. Bueno, estuve en Uruguay la primera vez hace 7 años, de hecho. Estaba estudiando periodismo en Valparaíso, en Chile, y me llamó mucho la atención justamente la computadora que tiene el compañero acá al lado, el Plan Ceibal, y vine para escribir algunos artículos sobre la iniciativa y cómo se estaba implementando, que era bastante nuevo. Estamos hablando del año 2010 por ahí, ¿no? Y también escribí un poco sobre varios movimientos sociales, estaba la lucha para la legalización del aborto en aquel tiempo. Y me gustó mucho Uruguay, entonces unos años después volví para escribir mi tesis justamente sobre Plan Ceibal y cómo estaba relacionado con diferentes clases sociales. Entonces hice una comparación entre un colegio privado que habían comprado la iniciativa, ¿no? Tenían que pagar los alumnos para la computadora, y una escuela pública donde lo entregaban gratuitamente, y yo quería ver cómo cambiaba o cómo se relacionaba con el acceso al conocimiento para los chicos. Entonces me quedé con el sabor del sistema educativo tan interesante uruguayo y tantas cosas que pasaban acá. Entonces quería volver, y ahora cuando tuve la oportunidad para buscar beca para escribir mi tesis de pedagogía, decidí Uruguay
país como para comparar un poco o documentar más bien dicho cómo se puede trabajar diferentes temas de LGBT en diferentes niveles educativos, en diferentes materias, asignaturas. Así que aquí estoy de vuelta, muy feliz. Sí, a mí, ¿sabes lo que me gustaría saber? Es qué viste en ese resultado, en esa investigación del Plan Ceibal. Bueno, fue bien interesante, de hecho, porque yo partí de un concepto de conocimiento bastante eurocéntrico, digamos, ¿no? O sea, occidental, de conocimiento como más bien lógico o conocimiento. Sí fue bastante limitado mi concepto de conocimiento. Y mientras estuve hablando con los estudiantes, que seguro que ustedes ya saben que la implementación tuvo todo un tiempo y dependiendo del lugar se usaba más o menos, pero claro, lo que yo vi que los gurises lo usaban mucho en su tiempo libre, ¿no? O sea, se convirtió más bien, estamos hablando de los estudiantes que yo encontré, que yo entrevisté, que estaban en la educación pública, ¿no? Que muchos de ellos antes no tenían computadoras en casa, se iban a un ciber, o algunos no lo usaban nunca, sino iban a la escuela. Entonces lo que vi es que amplié el concepto de conocimiento y vi que para ellos había significado un conocimiento más amplio en el sentido cultural. Entonces lo usaban, por ejemplo, para tener su data de canciones, sus canciones favoritas, de videos, o se enteraban muchísimo sobre sus ídolos, ¿no? Buscaban información ahí en Wikipedia, en Google, sobre jugadores de fútbol, sobre actrices, y sabían pila de estas cosas que tal vez antes tardaba mucho más o solamente podían acceder en momentos muy específicos. Y ahora como que tenían su colección de su conocimiento cultural ahí en la computadora. Mientras obviamente los que estaban en el colegio privado, el cambio no había sido muy grande. O sea, habían tenido acceso a estas herramientas digitales desde antes también. Sí, claro. Otras posibilidades tal vez. Digo porque acá ha sido un tema bastante discutido y debatido si aporta o si no aporta, y el beneficio de el famoso Plan Ceibal o no. Alejo es defensor de él y sus máquinas, así que sin duda. Sí, yo debo confesar que esa parte, ese aspecto de bajan información de sus ídolos, su música y los videos, no lo había considerado. Más bien ha sido como una cosa que en algún lugar ha generado como cierta distorsión. No le veo mucho la unión a eso y lo que se hace en la clase, en el liceo, pero bueno, que no es tu caso, ya lo sé, pero es otra mirada, ¿no? Diferente. ¿Y allá hay algo similar? Sí, pero llegó mucho más después. Algo que me parece muy interesante también. Cuando nosotros estábamos escribiendo esos artículos, no había esa iniciativa en la educación. Entonces, siempre trato de tener esa perspectiva de que Europa puede aprender de América Latina. Y ahora, obviamente, hay más iniciativas, han pasado muchas cosas en pocos años. Y existe mucho la discusión sobre, por ejemplo, la concentración, sí, o sea, con todo, ¿no? Los celulares, las tablitas, los laptops. Pero también me parece que hay una cosa bien interesante que como que aborda, que escuché que estaban hablando en otro programa, estos famosos, profe Paquevino, sobre si uno debería, educar en la escuela, en la educación, para el trabajo, como para facilitar para los estudiantes, o si uno debería, como profesor comprometido, hacer cosas totalmente diferentes, ¿sí? Eso era un tema, o estoy totalmente equivocada. Está bien. Es un tema bastante habitual, bastante común. Recurrente. Es una discusión permanente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué educamos? Siempre presente, ¿no? Y sí. Creo que forma parte ya es la base, de hecho.
estoy hablando de rostro porque yo Sí, no no, soy hable siempre en el nomás. programa, ¿no? Pero de profe, ¿para qué vine? Paz que vine. Pa' que vino, Esta sí. cuestión de qué estamos haciendo en función del contexto en el que estamos trabajando, también las situaciones, hacia dónde va la política y las decisiones políticas y qué acompañamos nosotros o qué no. Esa es una parte, uno de los aspectos, ¿no? Me corrigen compañeros. Ya que Ulises Lima no vino, que tenemos a alguien retrasado con llaves perdidas y el Estamos mucho tránsito más tranquilos. trancando todo. Esto es increíble, ¿no? Tenemos la compañera Inés también, que hoy se tomó libre. Sí, que está un poco con algunas nanas. Ahí va. Quiero recordarle a Inés que el partido todavía no empezó, que se quede tranquila. Bien, Inés, tenés acá el relato futbolístico de Alejo. En realidad, ¿sabes? A mí me gustaría ofrecer tal vez como una mirada, porque esto de la concepción eurocéntrica está acá también, ¿no? De hecho, muchos de nosotros somos descendientes de europeos, así que tenemos ese lugar de Europa y la quinta maravilla donde todo se resuelve maravillosamente y donde todo es antes y acá siempre es después, y donde la educación funciona muy bien y acá funciona muy mal. Entonces, como nosotros ya hemos tenido conversaciones y a mí me llamó poderosamente la atención que en un país como Suecia, donde hay un montón de emigrantes uruguayos que fueron por razones políticas, la gran mayoría de ellos, siempre está como el imaginario de que en Suecia el sistema educativo y todo es maravilloso y la gente vive feliz y en un sistema de equidad social absoluta. Y conversando contigo, el ingreso a la universidad es muy complejo. Entonces, poder un poco ver ese tipo de cosas, ¿no? Las contradicciones que tenemos entre lo que creemos de un lugar y de otro. Capaz que nos cuentes un poco cómo es, qué ocurre cuando alguien logra llegar a la universidad, qué recorrido tiene que hacer previamente y para qué tipo de población es. Bueno, lo que estábamos hablando antes, Nidia y yo, era sobre algunos cambios educativos que han pasado. En Suecia se ha visto históricamente un largo tiempo con el Partido Socialdemócrata, que también se ha ido cambiando la política a lo largo del tiempo, pero luego lo que ha pasado en los últimos años, que han estado una alianza de varios partidos de derecha. Y un enfoque muy importante para esa alianza ha sido la educación. Entonces, lo que estaba comentando la compañera era que unos cambios que hicieron es que se separaba más lo que iba a ser el respectivo UTU en Suecia y lo que es a ver cómo se dice, secundaria. Claro, ¿no? una educación profesional de una más para acceder a la universidad. Exactamente. Entonces, anterior a este cambio, si uno estudiaba en cualquier bachillerato, podía teóricamente ir a la universidad, pero dependiendo qué carrera habías hecho, qué especialización en bachillerato habías hecho, tendrías accesibilidad a ciertas carreras. Como es acá con la recomendación, ¿no? Que recomiendan hacer un bachillerato de medicina si quieres entrar luego en la Universidad de Medicina. Bueno, eso necesitas ciertos cursos, ¿no? O sea, si no tienes estos cursos, no puedes entrar en la carrera. Antes también había más posibilidad a reestudiar estos cursos o complementar estos cursos en clases nocturnas, algo que ahora también con estos cambios se está sacando mucho más. Pero ¿qué pasó con este cambio? Fue que si estudiaste un bachillerato profesional técnico, digamos, tenés que rehacer todo el bachillerato simplemente para tener acceso a la universidad. O sea, no es posible ir a la universidad después de haber hecho la UTU, digamos, en Suecia. O sea, tendrías que hacer mucho malabarismo con cursos optativos, se puede decir, ¿no? Voluntarios, o tendrías que rehacer todo de vuelta. Entonces, básicamente lo que yo veo es que se están haciendo más obstáculos para los alumnos que normalmente eligen este bachillerato, que normalmente viene de la clase obrera, como para acceder a la universidad.
Y también hay estudios que están apoyando esta teoría de que va por este lado, ¿no? Eso es la reforma de 2011, hubo una reforma educativa en 2011, es esa misma. Exactamente. Que también se acompañó con un nuevo currículum, donde hay, por ejemplo, se dice que el currículum que hay en Suecia, hay currículum para cada asignatura, pero hay currículum también general, donde hay valores, ciertas cosas que tienen que ser transversales para todas las asignaturas. Y una nueva cosa que entró es que todas las asignaturas tienen que tener una, ¿cómo se dice esto en español? Innovadora empresarial, o sea, de empresas. Empresarial. Empresarial, exactamente. Entonces tenés que enseñar con este espíritu de empresario. Yo, parece que vamos a ir a un corte. Lo primero que hice fue acceder a algún documento ahí, que luego encontré uno de la Embajada de España en Suecia. Me informé un poquito. Mira qué interesante. Y también encontré un artículo, pero era un post así en internet, que discutían si era mejor la educación en Finlandia o en Suecia. Perfecto. Se peleaban. Y después me leí todos los comentarios y llegué a una conclusión que creo que ya cualquiera puede llegar entrándose a informar, que la educación está en crisis en todos lados, y de todos lados se hacen los mismos planteos y los mismos problemas y dramas que se hacen con cómo viene fallando el sistema educativo y esa cuestión. Bueno, Alejo, ¿vamos al corte? Vamos a la tanda nomás. Soy celeste, soy celeste, soy celeste, somos de la sal. Los puentes tienen su origen en la misma prehistoria. Posiblemente el primer puente de la historia fue un árbol que usó un hombre prehistórico para conectar las dos orillas de un río. El Puente FM 103.3. Un lugar para cruzar. Hay distintos y hay iguales, hay razones y argumentos para hablar del mal. Por una nueva ley de salud mental, justa, inclusiva y humanizadora. Proponemos cambios que respeten los derechos humanos. Un abordaje comunitario que nos incluya a todos, garantizando un trato digno. Ha llegado el manicomio. Informate, conocé las 8 razones para una nueva ley de salud mental. Nos encontrás en Facebook y en nuestra página www.vilardevoz.org. Esta campaña es una iniciativa de 4 pesos. Radio Vilar de Voz y la. Por favor, tomen asiento, ya se escuchan, son las voces del silencio. Apoya y difunde El Puente FM. Por consultas, sugerencias, halagos o insultos, escribí a elpuente@lateja.org o la página de Facebook El Puente FM 103.9. Es tiempo de una solución legislativa que atienda la injusticia social que sufren las personas con discapacidad que no tienen acceso a un empleo. Hoy existe legislación solo para el ámbito estatal. Ahora vamos por una ley de empleo para personas con discapacidad, basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado, y así cumplir con los artículos 53 y 55 de la Constitución, que proclaman la igualdad de derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Vamos por más democracia, con más leyes para más derechos. Súmate vos también. Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad. Desde 1994 hay otra radio en el dial. Comunicación alternativa. De gente de barrio para gente de barrio. Somos El Puente FM 103.3. Otra radio en el dial. Cuántas lunas que se van y
nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro. Hola. Tenemos una dificultad con los micrófonos y las cosas que se escuchen y no. A ver, hazme favor y habla acá, querido, y presentate. Hola. Tu llegada. Sí. Perfecto. Nadie te conoce, Rafa. Oh. Muy bien. Rafa, ¿tú de dónde eres? Soy de Zambia. Zambia. Sí, la gente no ve mi color, pero soy muy oscuro. Vengo en representación de la educación de Zambia. Mientras que no sea de Trinidad y Tobago, está todo bien. ¿Estamos jugando con Trinidad y Tobago, Alejo? Jugamos ahora, sí, es despedida para la Copa América Centenario. Hay que ganar. Muy bien. Te cuento que hacemos resumen del programa ahora. La próxima conferencia, esta conferencia que fueron los parlamentarios uruguayos de Zambia va a ser en Uruguay. Ah, es verdad. Así que van a venir de Zambia. Es verdad. Mira, dije Zambia porque quedó ahí. Se ve que esta fijación que tengo con Sandy. La pregunta para Alejo que es si Alejo sabe cuántas veces jugaron Uruguay y Suecia. ¿Por los mundiales? ¿Cuántas veces Uruguay-Suecia? Sí. Puedo, no sé, pero puedo adivinar, digamos. No, ¿cómo adivinar? No, Los profesores no adivinan, se las saben todas, querido. 3. Me extraña. Ya va, te cuento que vamos 2-1 abajo. 3, claramente, digamos. Sí, yo me acuerdo de esto. Se ve que está buscando en internet ahí. Clarito lo tengo, ¿cómo no me voy a Bueno, acordar? en el Mundial del 50 jugamos contra Suecia, le ganamos 3-2. Única vez que le ganamos, además. Sí, la única. Después se desquitaron varias veces. Igual perdimos un amistoso, digamos, hace no tanto, contra Zlatan. Ah, qué interesante. Te tapé la boca con eso, Tilio. No sabía. Igual en cine hemos perdido por goleada con Ingmar Bergman, hemos perdido por goleada. Así que si vamos a comparar, perdemos. Bueno, ¿y tenés el dato ese? De la prueba PISA no lo estaba buscando. ¿Vos sabés en qué lugar quedó Suecia en las pruebas PISA? No, pero sé que, está bastante arriba, seguramente, ¿no? Bueno, en los medios de comunicación se ha usado como que anda muy mal la educación, y especialmente lo que decía el compañero a comparación con Finlandia, que Suecia no andaba bien. Así que Finlandia amarga a todos los países del mundo, ¿no? Lo usan como medida de comparación. Es un clásico Suecia-Finlandia. ¿A qué juegan? Así que diga, vas a ver un deporte y compiten Suecia y Finlandia. ¿Qué deportes se practican? En ambos países. Sí, que compitan ambos países. Claro, como fútbol. Claro. Nosotros fútbol con Argentina y con Brasil nos jugamos la vida, sí. Es una cosa. Nosotros solos en Pisa. Lo único que importa. En la educación. Acá yo había leído que había un debate. Entonces, supuestamente Finlandia había hecho pocos cambios en su sistema educativo, muy moderados, y tenía como un modelo, lo planteaba como algo más tradicional. Entonces, ahí estaba el éxito de Finlandia. Y después Suecia había hecho muchos cambios basados en pedagogías inclusivas y algo así, decían, hablan como de la década del 70 o algo así. Y como que eso le había perjudicado. Vamos a decir, el progresismo en la educación había perjudicado a Suecia. Y ahora estaban tratando de revertir. Era un planteo que se hacía ahí en una noticia en el mundo de la internet. Al parecer revertir implica, ¿no? Unos quedan fuera y otros dentro. Así las cifras dan lindas. Los lindos quedan adentro y los datos
dan perfectos, ¿no? Sería una cosa así, según la explicación de Karen de lo que están haciendo. Antes de seguir hablando, seguramente nos han dicho primero que este es un programa de Zona Leste de Montevideo y formaron la página. Lo primero que se dijo, sí, que tenemos página en Facebook. Bien. Y programas en YouTube. Bien, tata. Entonces, mal yo. Sigan ustedes porque yo he perdido una parte del programa, así que no quiero meter preguntas que tengan que ver que ya hayan conversado. No sé. Nosotros estábamos, en realidad ahora nos quedamos con esta cuestión de lo empresarial, ¿no? Estábamos conversando acá un poco en el corte de esto de que las empresas y el funcionamiento empresarial y hasta el lenguaje que se utiliza en las empresas empieza a filtrar en el sistema educativo y empieza a ser la base de la forma en que pensamos educar a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno... En la elaboración yo venía escuchando eso durante el ómnibus, en la elaboración de los programas y las reformas, ¿se le da entrada al sector empresarial para planificar, para decir esto sí, esto no, para proponer? Es una muy buena pregunta, no sabría responder cómo ha sido el proceso oficial. Pero claro, los partidos que estaban en esa alianza de la derecha, o sea, defienden un fuerte vínculo entre la educación y lo que son las empresas privadas a beneficio a toda la población, pero también a beneficio de la clase obrera. O sea, ellos defienden estos cambios diciendo que son buenos para la clase obrera porque crean un acceso al laburo más fácil, o sea, el desempleo. Sí, el laburo en Suecia también. Tiene que ver con que la gente no tiene la educación adecuada o que no saben encontrarlo. El desempleo no es una herramienta para el sistema, o sea, viene de este lado, ¿no? Entonces también, por ejemplo, hay escuelas, no sé si IKEA acá es tan famoso como ha podrido toda Europa con lugares de IKEA, pero por ejemplo IKEA y otras empresas multinacionales suecas, hay muchas escuelas donde ellos donan oficialmente material y dinero. Y extraoficialmente inciden en otras decisiones importantes. O por ejemplo hay pasantías de los estudiantes en la empresa. Luego, entonces, hay una ida y vuelta. Y también hay otra cosa muy importante, que con la derecha se abrió mucho más la cancha para escuelas privadas. O sea, por ejemplo, en mi ciudad natal había escuelas privadas. Es una ciudad con menos de 200.000 habitantes. Se podría contar en una mano las escuelas privadas. O sea, crecí que todo el mundo iba a las escuelas públicas. Eso que soy de una ciudad universitaria, que mucho de clase media, ¿no? Pero todo el mundo iba a la educación pública y tenían buen estatus, ¿no? Y ahora hay muchas más escuelas privadas, y lo que decía Nidia de que hay este New Public Management, o sea que todas las escuelas va a funcionar como una empresa y tienes que promover tu empresa, ¿no? O por ejemplo, antes la directora o el director de una escuela normalmente era un profesor o una profesora que iba del equipo de profesores y luego con mucha experiencia llegaba a ser como una guía pedagógica, digamos. Ahora tienes que hacer... la formación tiene mucho más énfasis en que sos una jefa o un jefe, ¿no? O sea, me explico, hay todo un cambio de mentalidad en la escuela que me parece que es interesante discutir, ¿no? O sea, dentro de eso, no sé cómo es la situación en Uruguay, también me gustaría mucho saber su opinión sobre eso, y dentro de estos límites, ¿cómo podemos hacer como para encontrar las maneras de no conformarnos con esto? No sé qué dijeron ustedes, que le han contado ustedes, pero acá hay unas palabritas que han aparecido hace un tiempo, que es formación para el mundo del trabajo. Se ha tratado como de edulcorar cierto discurso, porque formar para el mercado sonaba como muy comercial, ¿no? Entonces, las reformas educativas han incorporado esta expresión, formar para el mundo del trabajo, una cuestión como más amplia,
pensando en un futuro donde todo es cambiante y acelerado y donde no te podés formar, ese es el argumento que se dice, ¿no? No te podés formar para un trabajo, una profesión durante toda tu vida porque las tecnologías hacen que cambie constantemente, es precisamente el mundo del trabajo. Entonces, insistir en una formación como muy abierta, no centrarse en los contenidos, y se propone formar mucho en relación al contexto, ¿no? Llegando al extremo de proponer que el centro educativo forme exclusivamente para la producción que hay alrededor de esa escuela, ¿no? Por ese lado vienen las reformas que venimos viendo y luchando y tratando de frenar por distintos lados, de formar para el mercado de trabajo, yo le dije el mundo del trabajo, y formar dentro de un contexto determinado, ¿no? Y una de las cosas que nosotros más criticamos es que, bueno, la educación ahí se reduce a un saber meramente instrumental y ya no es aquella educación integral, humanista, no, exclusivamente para cumplir una función dentro de determinadas empresas, ¿no? Y por ahí una de las cosas que reclamamos siempre y que estaba pensando cuando vos contabas la experiencia en Suecia es qué lugar, no está claro el lugar que tienen las empresas, ¿no? Pero están ahí. ¿Y a los docentes se los consulta? A los directamente involucrados en el quehacer educativo, ¿se les consulta sobre las reformas educativas? ¿A los estudiantes, a los docentes se les consulta? ¿O se meten los planes, los técnicos diseñan los planes y los docentes obedecen? Nada más. O sea, hay 2 sindicatos importantes solamente para profesores en Suecia. Hay uno que, o sea, no dicen que tienen corriente político, pero si doy mi impresión, hay uno que generalmente va apoyando estos tipos de iniciativas. Por ejemplo, ahora hay una nueva iniciativa también con la Alianza de Derecha que salió, que es que debería existir una carrera entre los profesores. O sea, antes vos tenías que argumentar tu sueldo. O sea, los sueldos se diferencian de individuo a individuo. Pero ahora existe una manera de hacer carrera. O sea, vos podés aplicar para una beca, podemos decir, o un trabajo especial que te hace súper profesor. Entonces vos en un equipo de profesores vas guiando a los otros y puedes entrar en las aulas de los otros, en las clases y dar consejos. Y hay otros profesores que están muy críticos con estas, quieren otras cosas, pero en general este sindicato es más liberal. Y luego hay otro que es más izquierdista, que es más crítico a es haciendo jerarquía entre los profesores. Y no sabría decir exactamente, y no quiero mentir como quiero dar buen ejemplo como profesora, pero supongo que los sindicatos están bastante activos, diciendo sus opiniones sobre los cambios educativos que pasa. También otra cosa que entró con estos cambios educativos es que hay bastante grupos de familia, o sea, de personas que cuidan a los niños que entran como diciendo su opinión, ¿no?, sobre las escuelas, o sea, grupos de interés. Pero desde el gobierno no se hace intentos de conversar con los docentes. Supongo que ahora con la derecha en el gobierno no, menos. Bueno, hay una discusión sobre, por ejemplo, o sea, cuánto se debe meter el Estado en la profesión, ¿no? Está hablando sobre profesionalismo, la libertad del profesor. No sabría responderte los intentos del gobierno. Lo que acá nosotros hemos pedido en una enorme cantidad de oportunidades es que las reformas que se proponen sean consultadas a los docentes, o sea, que seamos los docentes los que podamos dar, porque somos los que acumulamos experiencia, ¿no?, aportes a la construcción de una reforma educativa, y eso hasta ahora no ha sido así, o ha sido una cosa que simula participación. Y nos vamos a ir a un corte porque ha sido muy insistente la cuestión. Y venimos para el último bloque.
Los puentes tienen su origen en la misma prehistoria. Posiblemente el primer puente de la historia fue un árbol que usó un hombre prehistórico para conectar las dos orillas de un río. El Puente FM 103.3. Un lugar para cruzar. Hay distintos y hay iguales, hay razones y argumentos para hablar del mal. Por una nueva ley de salud mental, justa, inclusiva y humanizadora. Proponemos cambios que respetan los derechos humanos. Un abordaje comunitario que nos incluya a todos, garantizando un trato digno. Ha llegado el manicomio. Informate, conocé las 8 razones para una nueva ley de salud mental. Nos encontrás en Facebook y en nuestra página www.vilardevos.org. Esta campaña es una iniciativa de 4 pesos. Radio Vilar de Voz. Y la. Por favor, tomen asiento, ya se escuchan, son las voces del silencio. Apoya y difunde El Puente FM. Desde 1994 hay otra radio en el dial. Comunicación alternativa. De gente de barrio para gente de barrio. Somos El Puente FM 103.3. Otra radio en el dial. Invictos en Europa, invictos en América. Del mundo son campeones, de América lo son. Los mismos que en Colombia, en campo de New York. Vaciaron victoriosos el patrio pabellón. El pueblo de Francia en las Olimpiadas aplaudió entusiasta su triunfo mundial. Y hoy es Sudamérica la que alborozada. Volvemos. ¿Tenés resultados, Alejo? No empezó el partido todavía. Sí, está escuchando. Es una prueba más de que está escuchando otra radio. Alejo escucha otra cosa mientras nosotros hablamos. Yo quería comprobar eso. Bien. ¿Qué tenés, una bomba? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? No sé, tengo Alejo? miedo. No sé Ay, qué me por está favor. mostrando Alejo, tengo miedo. Está escuchando el partido, está sí. escuchando, sí. ¿Ah? Bien. Estamos en mundos Estoy escuchando cosas importantes. No compliquen. Acá, la invitada acaba de decir que ha venido al Uruguay solo para participar del profe para que vino y vos estás escuchando otro programa. No. Cambiaron otra cosa que cambiaron fue las calificaciones. Tengo acá que pasaron a ser de la A. Aquí lo estudió muy bien. De la A a la F. Como en el sistema norteamericano. Yo que se dice acá, fueron una nueva escala de notas de A a F. Capaz que F es insuficiente. Pero a mí realmente me gustaba lo que dice que había antes. ¿Cómo era? Insuficiente, eran 4 notas. Para mí tiene que ser así, tipo, insuficiente, aprobado, notable y sobresaliente. Sí, tenemos una escala muy amplia, ¿no? Nosotros tenemos una de 1 a 12, así. Y encima uno entra a poner 5 para arriba, 5 para abajo. Aprobado, notable y sobresaliente. Cuarto. No entendí. ¿Cómo? ¿Cómo sería la escala? Insuficiente, aprobado, notable y sobresaliente. 4 notas. Ya está. ¿Qué más querés? No. Yo tengo una pregunta que capaz que se sale un poco de la educación, pero ¿cómo ha cambiado el Partido Socialdemócrata ya? La socialdemocracia, que vos dijiste hoy, insinuaste que hubo unos cambios, y a mí me gustaría escuchar. Viene la pregunta del profe de historia. Claro. Bueno, pero aparte que después yo te pregunto sobre literatura sueca. Nosotros en el equipo tenemos socialdemócratas y queremos saber. Bueno, sí, es una pregunta interesante. O sea, voy a dar mi punto de vista. No soy profesora de historia, pero llevo tiempo militando en nuestro partido, entonces voy a tener este punto de vista. O sea, este partido empezó como
fundando todos los derechos o muchos derechos para la clase obrera que siguen existiendo hoy en día. Por ejemplo, 5 semanas por cada año para vacaciones en el laburo es gracias a los socialdemócratas. Primero lucharon por ir de 12 horas para trabajar 12 horas cada día a 10 y los partidos de derecha estaban en contra de eso, decía que era imposible, que todo el sistema iba a colapsar si eso pasara, y luego de 10 a 9. Y también varios cambios así sociales que hayan sido muy importantes para la sociedad sueca, según mi punto de vista. Y bueno, por ejemplo, la generación de mis padres, que fueron jóvenes en los años 70, este periodo histórico es el periodo que creó la imagen de Suecia internacionalmente, que la gente normalmente dice cuando uno habla, dice, ay, pero hay muchos derechos, hay mucho apoyo social, etcétera, etcétera. Fue en este tiempo, o sea, hay muchas anécdotas de aquel tiempo que cuenta la generación de mis padres, que dicen que mucha gente tenía vivienda, era muy accesible, o sea, los socialdemócratas tenían un plan que era muy heteronormativo, pero para todas las familias, ¿no? Todos iban a tener una vivienda, un piso de buena calidad, entre comillas, un auto, una televisión, un perrito y eso fueron, y obviamente educación gratuita y salud gratuita también, ¿no? Pero eso con el tiempo, más o menos acompañado con Thatcher en Inglaterra, se fue el mismo partido junto con lo que fue la política sueca, se fue cambiando, o sea, se fue volviendo más y más liberal, ¿no? A más y más derecha. Entonces varias empresas que antes eran nacionales se privatizaron. Por ejemplo, lo que caracteriza mucho el mundo de trabajo, como lo dijiste, ahora es que es muy flexible, ¿no? Es muy difícil tener trabajo de tiempo completo. En el tiempo de que mis padres eran jóvenes había muy poco desempleo, muy poco. Y entonces se suele decir que somos la primera generación, yo tengo 27 años, somos la primera generación en pasarlo peor que nuestros padres. Porque claro, mi abuela tenía una vida bastante difícil, pero mi padre era el primero en la familia de acceder a la universidad, y ahora somos nosotros que Europa va un poco para abajo otra vez. No sé si eso respondió a tu pregunta. Resumiendo 100 años de historia sueca. Vos dijiste algo en la pausa sobre la educación privada, que a nosotros nos cuesta entender que lo privado sea gratuito, pero igual dijiste que había como una trampita en la educación privada. ¿Puedes contar un poquito de eso que dijiste en la pausa? Sí, bueno, eso es un buen ejemplo de lo que existe de la réplica de la educación de la política de socialdemócrata. Entonces existe algo que la educación no puedes pagar para la educación en Suecia, siempre tiene que ser gratuita, pero a la vez se abriendo un mercado para las empresas que quieren tener escuelas privadas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace primero que nada? O sea, es un poco absurdo que se ve que muchas escuelas privadas, por ejemplo, Waldorf o Montessori, aunque sean gratuitas, siempre son la clase media que van a esas escuelas. O sea, están en los barrios también de clase media, pero también se va reproduciendo, aunque no hay tarifa para entrar. Pero luego hay colegios privados en el campo, por ejemplo, donde hay granjas gigantes, y hay una escuela, por ejemplo, de internado, se dice, cuando tienes que vivir ahí, que ha tenido varios problemas de violencia hace muchos años. Hay un autor muy famoso sueco que escribió un libro sobre esta cultura de violencia, que existe una jerarquía en las escuelas donde los alumnos más adultos pegan muchas veces y humillan a los alumnos más jóvenes en forma de educarles. Entonces eso es un problema que se va repitiendo en muchas de estas escuelas, pero que es muy difícil de captar porque es la clase alta que van a estos colegios, y se pueden imaginar, para denunciar el colegio, que mismo todos los alumnos del colegio luego van a ser compañeros de trabajo,
miembros del mismo club de polo, de golf, es decir, tal vez un adiós a una vida social de clase alta. Entonces, estas mismas escuelas normalmente lo que hacen es cobrarte el alojamiento, la comida, y si no vas a vivir en la escuela, tenés que tener una granja gigante al lado. Entonces, limita de una manera u otra. Entonces, es como lo que quiero decir, que hay clases sociales en Suecia, pero es esa mezcla, ¿no? de que quiere parecer que todo es igualitario, pero a la vez sigue manteniendo y reforzando el capitalismo en Suecia. Pero un capitalismo social liberal, podemos decir, ¿no? Sí, algo así como que acá la izquierda no se plantea salir del sistema capitalista como una posibilidad. En realidad es, bueno, veremos de qué manera sufrimos un poco menos los que sufrimos este sistema y lo siguen disfrutando los que lo disfrutan. En resumen, es algo similar. En realidad me tiene sorprendida porque hay una cantidad enorme de similitudes. Para mí es muy generosa la interpretación de Nidia. Bueno, viste que últimamente estoy siendo un tanto cuidadosa porque después tengo consecuencias sobre mi persona. Entonces, voy a ser socialdemócrata en mis comentarios. Pero en el caso de compañía, Alejo. ¿A vos también te escribieron notas, Alejo? No, por lo de socialdemócrata. Sí, ya lo sé. No, en realidad en cuanto al sistema educativo, por ejemplo, y toda esta cuestión de las reformas y la postura empresarial y las palabras coaching que han aparecido acá también. Yo tengo una, mirá, acá, a modo de ejemplo de cómo el lenguaje empresarial penetra en lo... Este es un documento del CODICEN, del Consejo de Educación, no del ¿cómo es CODICEN? Consejo Directivo Central de la Educación, que es sobre el tema de sistema de protección de trayectorias educativas. Ahora se viene la moda de los sistemas. Sistema de cuidado, sistema de protección de trayectorias. Por ejemplo, acá te dice, los estudiantes tienen eventos educativos. Eventos educativos de los estudiantes. Vamos a poner una gran mesa con masitas y café en algún lado. La palabra evento, ¿no? A mí me transporta eso. Es una palabra empresarial totalmente. Le pueden poner lobby. A la sala de profesores. A la sala de profesores. El lobby. Lobby de profesores. Sí, el tema es lo... Más que la palabra en sí, es lo simbólico que hay detrás, ¿no? Porque de hecho, bueno, vos dijiste evento y a mí me traslada una imagen específica de lo que yo creo que es un evento similar a lo que se construye en una empresa que no tiene nada que ver a lo que yo pienso referido a la educación, ¿no? Igual no está en ningún lado de fondo cuestionado si queremos seguir formando gente para que trabaje en este sistema. No importa si al empresario le parece que de ahí necesitan mucho trabajo y señores que aprieten tornillos o... Podemos cuestionarnos si queremos seguir formando personas que sigan sosteniendo un sistema que igual va a seguir generando un montón de desempleo porque es propio de él. Aunque se esté apuntando hacia ese lado, ¿qué pasa con la formación humanística o artística? ¿Esta aparte? ¿Entra dentro de este mundo también educativo? Otra buena pregunta. Sí, justo eso se fue recortando también. Entonces es un poco lo que estábamos hablando antes con Nidia, que lo mismo que busca PISA, ¿no? Que se va poniendo, se evalúa y se pone mucho énfasis en matemática y en ciencias sociales, tecnología y programación, lo que dijiste vos. O sea, constantemente flexibilidad, enseñando una lógica de la mente, ¿no? O sea, que puedes estar adaptándote constantemente a cualquier cambio que pasa en el mercado. Y a la vez han recortado muchas horas de teatro, de música y de arte, que antes era obligatorio en todos las especializaciones de bachillerato. Ahora solamente existen en algunas y hay muchas menos horas que antes.
Tendría menos trabajo en Suecia, entonces, seguramente. Sí. Otra vez el micrófono lejos. Ah, no. Ahí anda. Es interesante, ¿no? Porque creo que pasa en todos lados, esto de recortar aquellas materias que pueden enriquecer el pensamiento crítico, pensar alternativas a este mundo, esas se recortan, ¿no? Y tratar de pensar lo menos posible y para ir hacia ese mundo tecnológico y programado, ¿no? Es cosa de todos los países del mundo, me parece, ¿no? No sé si estamos en tiempo, Alejo. ¿Estamos en tiempo? Alejo, lo voy a rajar. Si no lo rajan ustedes, lo voy a rajar yo. Nos va a tocar más los controles. ¿Podemos sacarle el celular? Era el momento del himno. La conexión a internet, algo así. No sé si vos explicaste por qué venías acá, a Uruguay. Sí, explicó. Contó, sí, eso contó. Porque venía pensando hoy, me acordé de una entrevista a Mankel, que en un momento dijo, explicando de por qué se había ido de Suecia, él vivía mucho tiempo en África, que él necesitó irse de Europa para tener otras visiones del mundo y volver a Europa y ser mejor europeo. Creo que esa experiencia de los viajes nos hacen ver otras realidades, tener otras visiones y ser mejor lo que ya somos. Así que vamos a tener que ir a Suecia para ser mejor latinoamericanos. Perfecto, tenés que ir reservando algunos alojamientos. Vamos a ir. Muy bienvenido, sí, bienvenida. Entonces vamos a ir a Suecia si somos mejores latinoamericanos. Nuestros oyentes están preguntando quién es Mankel. Henry Mankel, un escritor que murió el año pasado, recientemente, conocido por su comisario Wallander, ¿no? Pero no solo escritor de novela policial. Yo leí un montón de libros de él que no son policiales y están muy buenos, porque la cuestión de la migración, además, está bien trabajada. A mí me gusta mucho. Fundó un teatro en África, en Nigeria era que estaba, creo que en Nigeria, y hacía una gran obra, no solo de construcción de ficción, sino una gran obra en la realidad, ¿no? Y me parece que eso es muy destacable. Bueno, vamos cerrando entonces, agradecer a la invitada por haber compartido su visión, sus experiencias, su conocimiento sobre Suecia, ¿no? Y bueno, le seguiremos compartiendo nosotros sobre Uruguay, ¿no? Fuera del micrófono, ¿no? Por supuesto, así será. Sí, no es que quiera interrumpir, pero tenemos reunión de producción ahora. ¿Qué? Tenemos reunión de producción ahora, tenemos que irnos rápido al boliche. Bueno, vamos al boliche entonces. Hasta el viernes que viene. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar. Los clarines que dieron la diana en Colombia, más allá de los Andes volvieron a sonar. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, tano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste. Somos de la sangre del Maracaná y somos la locura que picó el penal. Con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, descolgando el cielo, cremillones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy celeste.
las lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando.